Las de rodillo es difícil imaginarse si nunca lo vieron, pero traté de explicarlo con palabras. Digamos, un sistema de 2 rodillos que giran 180 grados y lo que hacían es comprimir un tubo en el medio de estos 2 rodillos. Un tubo de plástico, básicamente. ¿Y qué es lo que pasaba? El flujo de la sangre va a depender del tamaño y de la compresión que generaban los rodillos. O sea, a menos compresión, el flujo es mayor. Cuanto más se comprime, el flujo es menor. Y a su vez, la velocidad de rotación. O sea, cuánto comprimían y a cuánto iban, y eso hacía que regularan el flujo de sangre que pasaba a través del rodillo. Y eso es lo que devolvía al paciente. O sea, el sistema es, comparado con el de ahora, es más precario, y lo que pasaba es que la compresión, si era mucha, había muchísima hemólisis. Los parámetros de hemólisis se desbordaban todo. Pero si era poca, se quedaban cortos, generaba bajo gasto porque le estaba devolviendo poca volemia al paciente. Las actuales son las centrífugas. Es un sistema de conos, que ahora lo vamos a ver, que giran a una velocidad muy alta y generan una diferencia de presión entre el aferente y el eferente. Y con eso bombean la sangre al circuito arterial. Las centrífugas pueden ser radiales, diagonales o axiales, según como estén diseñadas. Y en realidad en circulación extracorpórea convencional, o sea, para una válvula o por una revascularización miocárdica, se usa la radial. Mientras que en asistencia ventricular se usan las axiales. Pero esto es porque determinado mecanismo que tienen se tolera mejor la isquemia, el trasplante tiene un tiempo de isquemia más largo, o sea, por eso las axiales son como las más nuevas y son las que se usan en trasplante. Al haber estado en la fundación yo vi de las dos, pero si no en general todo el mundo conoce las radiales. Y vos, para ver la diferencia del diseño, tendrías que ver un gráfico como este que está ahí, o sea, cortado el cono para que vos veas cómo está diseñado, porque si no de afuera son todos conos. Es como el filtro, más o menos, ¿cómo es? No, el filtro es un filtro, es como si fuera un filtro de aire acondicionado. El filtro es tan básico como eso. No, esto es un sistema de como microconos. ¿Ves esto? Están puestos uno arriba del otro en el diseño. Esto. Bueno, y estos conos giran a una velocidad de, creo que son 3 millones de revoluciones por minuto. Con eso te mueven la sangre y se la mandan a las cánulas para devolver a circulación sistémica. Si vos querés saber cuál es el diseño de la centrífuga en sí, la fuerza centrífuga es la del lavarropas, el fundamento es el mismo. Generan diferencia de presión y con eso va desde la aferente hasta la eferente, ¿sí? Esa es la fuerza que utilizan estos conos. Si vos lo ves de afuera, no sabes si es radial, si es, ¿cómo se dice? Si es radial o si es axial, por ejemplo. Esta así es radial. Acá me falta un pedacito de dibujo, así que no logro darme cuenta bien, pero esta sí es radial, pero si no, si vos lo ves, son todos así, conos. Así es la centrífuga actual. Vos ves un cono y ves las mangueras de ingreso y de salida. En cambio, antes se usaban los rodillos. ¿Ves? Los rodillos en realidad eran 2 de estos conos así y el tubo de plástico en el medio. Comprimían menos, o sea, apretaban poquito, la sangre llegaba mejor. Apretaban mucho, generaban bajo gasto y generaban hemólisis. Es bastante más precario el sistema, pero bueno, para empezar funcionó. Pero las que se usan ahora son estas, las centrífugas. El oxigenador, que vemos que es un dispositivo, sale muchísimo dinero, pero el dispositivo en sí es bastante simple. Reemplaza la función pulmonar durante la sed, intercambia tanto, obviamente, oxígeno como dióxido de carbono, y hay 2 tipos, de burbuja y de membrana. Estos son los grafiquitos de cada uno, pero si vos lo ves de afuera, es algo tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Sí, tan sencillo como eso. De afuera parece como tonto. Bueno, no, porque es lo que te permite seguir vivo después de una cirugía o no. Salir con cerebro o sin cerebro, básicamente. Los de burbuja, el filtro es microporoso, ¿sí? Y tiene, lo que trata es de evitar la contaminación bacteriana, está formado por una silicona antiespuma, entonces trata, o sea, casi no forma émbolos gaseosos, ¿sí? Entonces tiene poca contaminación bacteriana y poco embolito gaseoso. Los de membrana, en realidad es este que estaba parado de este lado en los dibujitos, ¿viste? Que es como una membranita, es una membrana que se interpone entre la sangre y los gases.
Y al evitar el contacto, porque queda como de un lado el aire y de un lado la sangre, reduce la hemólisis. Y si hay menos hemólisis, hay menos desnaturalización de las proteínas y menos formación de microémbolos. Todo esto en época de pandemia, olvídense, porque viene todo de afuera. Nosotros en el sanatorio... O sea que no se pudieron operar. Y nosotros 2 años parados estuvimos. Ah. No había nada, no dejó de ir. O sea, mal, porque el sanatorio tendría que tener provisto como para un tiempo. Lo que pasa es que todo el 2020 se siguió más o menos operando todas las urgencias, pues llegó el 2021 no había más nada. ¿Por qué? Dejaron 2 años y medio, se paró el mundo y dentro del mundo se paró. O sea que se murió mucha gente. En realidad yo creo que sí, porque desapareció la cirugía cardiovascular y no es que desapareció, es que no se consultó, creo que se murieron. Ese es el problema. Fueron 2 años y pico, no, un poco menos, porque fueron menos de 2 años, porque en el 2022 ya se arrancó de vuelta. No, pero, sí, se arrancó. Sí, 2022, sí, esto fue marzo del 2020. Todo el 2020, claro, aparte la gente tenía miedo de meterse en un quirófano, de ahorrarse COVID, en la terapia, en la UCO, en la mar en coche, la gente dejó de consultar. Pero resulta que cuando uno quiso empezar a operar de vuelta en el 2021, no había nada de esto. Y no tenías dónde pedir, porque las cosas no entraban. Con respecto a la protección miocárdica, que dijimos que es lo que entre la oxigenación y la protección miocárdica son las 2 cosas que te permiten salir vivo de cirugía. Las 2 cosas que habría que hacer perfectas para que no tuvieras complicaciones. Si uno la tiene que definir, es el conjunto de medidas que están destinadas a qué cosa. A aumentar la tolerancia del daño que se genera por el fenómeno llamado isquemia de reperfusión, destinado a mantener la función contráctil y destinado a reducir la mortalidad en cirugía cardíaca. A ustedes, si yo les pregunto en qué momento empieza la isquemia del miocardio, antes de pasar a la próxima diapo, para ustedes, ¿cuál es el momento de cirugía que creen en el cual empieza la isquemia del miocardio y cuál es el momento en el que desaparece y empieza la reperfusión? ¿Qué cosa de la cirugía se les ocurre que va a generar isquemia y que después genera reperfusión? Cuando se está conectando a la máquina. Claro, pero ¿qué lugar se les ocurre que es? ¿Qué momento? En cirugía cardíaca hay como, ¿viste cuando sale una cirugía? Bueno, vos que la ves, al lado del tipo de cirugía que se hizo, viste que ponen cirugía de reemplazo valvular aórtico, cirugía de revascularización miocárdica. Al lado hay 2 tiempos. El tiempo de la bomba cuando tiempo de bomba es tiempo de la sangre circulando por la máquina de circulación extracorpórea, eso es el tiempo de bomba. Y el tiempo de clampeo, porque en realidad el momento en el que se genera este daño es cuando el cirujano hace así, pone el clamp en el medio de la aorta e interrumpe la circulación sistémica. Ahí empieza la isquemia y cuando desclampea empieza la reperfusión. Ese es lo que trata de hacer la protección miocárdica, evitar, o por lo menos no evitar, pero disminuir al mínimo este daño que se genera por igual en la isquemia y en la reperfusión. ¿Cómo puedes evitar este daño por isquemia o reperfusión? O sea, ¿qué conjunto de medidas incluye la protección miocárdica? Por un lado, la solución cardioplégica. Por el otro lado, la hipotermia. Por otro lado, lo que se llama preacondicionamiento isquémico. Fármacos que mejoran, por ejemplo, la liberación de óxido nítrico, ¿sí?, a nivel del endotelio vascular. Y el manejo de la reperfusión. Por ejemplo, una buena TAM para que mientras se reperfunde uno tenga una buena presión de perfusión. De todo esto vamos a hablar fundamentalmente de cardioplegia, por lo menos se los voy a mostrar para que ustedes sepan. Este gráfico está muy bueno, si se lo acuerdan, para algún momento de su existencia, se ve en cirugía cardíaca, les va a servir. Duración de la isquemia y daño miocárdico. Fíjense, el corazón normal es el rojo, es el corazón no protegido, y el corazón azul es el corazón que tiene todas estas medidas de protección miocárdica. Lo que hacen las medidas de protección miocárdica, entre ellas la cardioplegia y la hipotermia, es aumentar la tolerancia del corazón al daño a medida que se extiende el tiempo de isquemia. Y este gráfico, que para mí está muy bueno también,
consumo de oxígeno y el otro es temperatura. Temperatura. Fíjense que hay tres situaciones. El corazón batiente son los circulitos vacíos, los circulitos llenos es el corazón fibrilado, que en una época se operaba en FB, ¿sí? Y después se dieron cuenta que lo mejor por lejos es el cuadradito, que es el corazón en paro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón en paro es el que menos consumo de oxígeno tiene, y a medida que vos te bajás de los 32 grados, o sea, más frío y con menos consumo de oxígeno, es el corazón parado. Entonces al que le va mejor y tolera mejor la quimiorrepercusión. O sea que ellos lo mantienen frío así durante toda la cirugía. Toda la cirugía tiene que ser en hipotermia. Toda la cirugía es a 32 grados, 32, 33. Y hay cirugías que se llaman con hipotermia profunda, que son cirugías muy específicas, que se hacen con parada circulatoria intermitente, que por ejemplo son las tromboendarterectomías pulmonares, la cirugía que se hace para la enfermedad tromboembólica crónica. Acá en realidad solo se hace en la fundación y solo lo hacía Roberto Favaloro porque creo que no la hace más. Es una cirugía muy específica, es fantástica. Ahora la hace un chico que fue residente de la fundación, que debe tener mi edad ahora, que se llama Marcelo Naim. Él es el único que perpetuó esa técnica, que la aprendió de Favaloro, y la hacen en el cruce. La tromboendarterectomía. Tromboendarterectomía pulmonar, que usa hipotermia profunda, 13 grados en la temperatura de esa cirugía, y parada circulatoria intermitente, o sea, vos tenés paro circulatorio con ausencia de flujo incluso cerebral. Entonces se hace 5 minutos, hace una parte, reperfunde, 5 minutos, otra parte, reperfunde. Obviamente tenés que tener un tiempo límite de sumatoria de esos minutos, si no nos quedamos sin nada arriba, básicamente. Es una cirugía muy compleja, es muy interesante, pero es muy compleja, pero porque la patología es compleja. Lo que pasa que la fundación fue durante miles de años centro de derivación, porque Roberto se formó con el padre de la tromboendarterectomía pulmonar, que es Jamison, y que está en Stanford. ¿Y en qué caso da ese diagnóstico, esa patología? Eso es TEF, Tipo 4. embolias de pulmón recurrentes a repetición que generan hipertensión pulmonar severa secundaria a embolias recurrentes. Por eso yo, que me habrán visto, jorobo tanto con los TEP de alto monto, porque no es que todo el mundo reabsorbe y no pasa nada, no. Porque cuando vos tenés una patología protrombótica y te pasa varias veces esto, desarrollás enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los tipo 4 se mueren todos en cirugía porque son todos trombos distales. Se mueren, tiene una mortalidad que supera el 60%. El tipo 3 puede andar un poco mejor, y los que mejor andan son tipo 1 y tipo 2. Esa clasificación es la clasificación de Jamison, que es quien inventó, y es de acuerdo a dónde están localizados los trombos. Pero usa 13 grados y parada circulatoria. Se queda sin flujo en todos los órganos. ¿Y cuánto tiempo puede, lo máximo que puede algo así? No más de 20 minutos. Entonces sos 3, 4, parás, 6, parás, te diste cuenta, se te acabaron los 20 minutos. O sea, tenés que ser muy hábil, porque en realidad lo que hacen es resecar los trombos del endotelio, o sea, tienen que hacer, y los sacan enteritos y los rearman, después hacen como un molde y ponen un molde. Y si vos ves en la mesa quirúrgica todo el molde de los trombos, bien, tenés toda la anatomía de la arteria pulmonar, porque es lo que estaba tapando las arterias. Son gente que se opera con 80 de sistólica en la pulmonar, y vos lo ven en el postoperatorio y tienen 35. Sacan la obstrucción, básicamente, es una cirugía muy complicada. Ahora sé que Barcelona la está haciendo en el cruce, desconozco los resultados porque como Favaloro por esa cirugía, dudo que haya. El error de Favaloro fue que no le enseñó nunca nada a nadie, con lo cual ahora él está viejo y no hay nadie más que haga esa cirugía. Pero bueno, puede pasar. 5 o 6 horas, Sí, son cirugías muy largas porque cuesta mucho recalentar el paciente, porque el rewarming genera mucho daño cerebral. Entonces tenés que hacer a paso de hormiga, porque si no, freís el cerebro, básicamente. Yo tenía, algún día tiré todo, pero mi base de datos tenía como 380 tromboendarterectomía pulmonar.
Bueno, Roberto presentó en todas las partes del mundo. Hasta que él operó, presentaba siempre porque tenía muy buena casuística la fundación. Bueno, volvamos a la cardioplegia, que es uno de los mecanismos para proteger el corazón, o sea, una de las medidas de protección miocárdica. Es una técnica que se utiliza para detener el corazón en forma intencional y obviamente temporal para proteger el miocardio durante la cirugía cardíaca. Se logra mediante una solución especial que induce el paro en diástole, reduciendo así la actividad metabólica del miocardio para protegerlo del daño isquémico. ¿Sí? Con esta solución cardioplégica paras el corazón. En cirugía cardíaca hay como factores que son independientes y que inclinan la balanza hacia el lado de la mortalidad o hacia el lado de la sobrevida. Si vos tenés un paciente añoso, un tiempo de clampeo, como dijimos, prolongado y muchas comorbilidades, obviamente la balanza se va a inclinar para el lado de la mortalidad. Y si tenés un clampeo corto, o sea, una isquemia corta y el paciente es joven, la balanza se va a inclinar para el lado de la sobrevida y de la buena evolución. ¿Quién se supone que es el muñequito que está haciendo equilibrio entre todas estas variables? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el muñequito que está haciendo equilibrio? Que trata justamente de equilibrar, valga la redundancia, todas las variables como para tratar de que este corazón esté protegido. Si le tuvieran que poner un nombre... ¿El perfeccionista? ¿El perfeccionista? No, en realidad no es una persona, es un muñequito porque no encontré otro dibujo, pero... el muñequito en realidad sería la solución cardioplégica. ¿Sí? Sería la cardioplegia, pues son todas las medidas que tratan de equiparar todo lo que va a favor de la mortalidad y todo lo que va a favor de la sobrevida. Tienen varias clasificaciones las soluciones cardioplégicas. Se pueden clasificar según el solvente que hace de fundamento, digamos, de la solución, ya sean cristaloides o sanguíneas, según el mecanismo por el cual inducen la asistolia. Acá tenemos las despolarizantes, que son las que se llaman extracelulares, esto es a nivel iónico, por eso se llaman extracelulares o intracelulares, que son las hiperpolarizantes. Después, según la temperatura de la infusión en el corazón, frío o caliente, según el lugar donde se administre, anterógrado, retrógrado, mixta, y según la dosis, única, intermitente o continua, porque se puede usar una única vez, se puede usar varias dosis en el mismo procedimiento o se puede usar en forma continua. Me puse algunos de los nombres para que les suenen de soluciones cardioplégicas. Las cardioplegias sanguíneas, la solución de síntomas, la HTK o custodiol, el solucinol, el custodiol modificado en realidad que es el N, y la cardioplegia del nido. Estas son en el mundo las cardioplegias más utilizadas. Las síntomas, por ejemplo, o la HTK son cristaloides, por ejemplo, en base a la clasificación del solvente. ¿Sí? Las sanguíneas, como su nombre lo indica, son las que se mezclan con la sangre propia del paciente. La del nido es cristaloide. Por ejemplo, la HTK es única vez. La del nido es intermitente. O sea, se mezclan todas las clasificaciones porque cada una cumple con alguno de esos parámetros que vimos antes. ¿Cuál sería lo más importante de la cardioplegia? Acá en este país se usa HTK fundamentalmente para trasplantar porque es la más cara de todas, sale muy cara. Y acá en Caraján utilizan la del nido. ¿Cuál, perdón? La del nido. Bueno, ¿por qué? Porque la del nido surgió para pediatría y recién ahora en Europa la están usando para adultos. Porque la del nido tiene un mecanismo de asistolia que es la única que es combinada. O sea, produce despolarización e hiperpolarización, es la única. La HTK y la de Wisconsin son, no las puse acá porque se me olvidó, no sé, son de las más caras y son las que se usan en trasplante. Y acá se usan las sanguíneas para cirugía de todos los días o la de síntomas. Todo esto es de afuera. O sea, ustedes imagínense en la pandemia, no hay nada. No hay oxigenadores, no hay cardioplegia, no hay nada. ¿Por qué? Porque se interrumpieron los importadores. Esto no se hace nada acá. Entonces, nada, quedamos sin un pomo.
Fíjense que hay muchos trabajos clínicos controlados, randomizados y metaanálisis que las compararon entre sí, ¿sí? Fíjense, sanguínea versus cristaloide, hay varias, caliente versus fría, anterógrada versus retrógrada, ¿ven? Compararon dosis única, la última, versus multidosis. ¿Qué es lo que se fijaron? Si había diferencia en qué, en los resultados, por ejemplo, en cantidad de sangrado, en cantidad de uso de inotrópicos, en el movimiento de los biomarcadores para ver si había más injuria miocárdica o menos, si había menos bajo gasto, más bajo gasto, pero lo importante es que todos estos trabajos no dieron diferencia, ninguno, en mortalidad. O sea, no hay una mejor que la otra en cuanto a mortalidad, por eso se usa la que haya, básicamente. Anatómicamente, para acordarse, para recordar o para ver por lo menos alguna vez dónde se infunde la cardioplejía, tenemos que recordar que a nivel de la válvula aórtica, si uno la cortara en forma tangencial, nosotros veríamos esto, 3 senos de Valsalva, que es donde nacen las arterias coronarias. Dijimos que la cardioplegia se infunde en forma anterógrada y en forma retrógrada. Bueno, esto es para ver qué es anterógrada y qué es retrógrada, para que uno pueda recordarlo aunque sea una vez. A nivel de la válvula aórtica tenemos los 3 senos, el seno coronariano derecho, el que no tiene ostium coronario, y el seno coronariano izquierdo. Y fíjense, esto es a nivel, esto es a nivel arterial, ¿sí? Válvula aórtica. Y a nivel venoso, el famoso seno coronario, que es como la vena principal del drenaje venoso del corazón, donde van todas las otras venas, donde terminan en el seno coronario, que es como en la cara posterior del surco AB, ¿sí? Sería así, anatómicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque en la canulación anterógrada, la cardioplegia se infunde en el sistema arterial coronario, siguiendo la dirección de flujo sanguíneo normal, o sea, el mismo flujo, la misma dirección que tienen las coronarias. ¿Dónde se canula? En aorta ascendente proximal, justo por encima de la raíz. Ahí se pone la cánula y por ahí se infunde la cardioplegia cuando es anterógrada. Y desde ahí la solución va en forma anterógrada, como el nombre indica, como es el flujo sanguíneo habitual. Es el método más común, más frecuente, pero ¿por qué se puede ver limitada? Si vos lo pones a donde nacen los ostium y el paciente tiene lesión severa de ostium, la cardioplegia no le va a llegar bien al miocardio porque no tiene por dónde pasar, no están hechos los bypass. La cardioplegia se hace antes de empezar la cirugía, para que cuando empieza la isquemia el corazón lo tolere. Si vos tenés ostium de coronaria derecha y ostium de tronco, no llega, llega un hilito. Es como tener una manguera pisada. Vos lo pones acá y no llega para el otro lado. Entonces después el paciente no sale de bomba, por ejemplo. O en los casos en los que en realidad no solo hay insuficiencia, sino que hay enfermedad aórtica significativa. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica anatómicamente siempre tiene algún defecto, entonces o está muy cerrada o está insuficiente, con lo cual el flujo, que depende de que la válvula aórtica funcione bien, funciona mal. La retrógrada, la solución se infunde en el sistema venoso, en esto que vimos, el seno coronario, y va en forma opuesta al flujo sanguíneo normal. ¿Y dónde se canula? La vena grandota esa enorme, el ostium del seno coronario, ¿sí? En la parte posterior del corazón. ¿Y dónde drena el seno coronario? La aurícula derecha. Vos en la cánula entra por la aurícula derecha y la dirigís hasta que ves el ostium. Eso lo hacen de memoria los cirujanos, ¿no? Pero al principio suena raro, pero la meten por la aurícula derecha y lo dirigen hacia el ostium del seno coronario. Este método es útil cuando vos sabés que la anterógrada no va a ser eficaz o que te puede quedar como insuficiente y que te puede pasar esto de que no salís de bomba. Entonces los pacientes habitualmente se perfunden por vía, se administra la cardioplegia por vía anterógrada y retrógrada. Por eso decíamos anterógrada, retrógrada y mixta, porque es como una protección más completa. Este dibujo está muy bueno porque están todas las cánulas puestas en el mismo gráfico. Esto es lo que ocurre en la vida real.
que está ahí arriba. El que es como un broche es el clampeo. ¿Sí? Acá. La raíz de la manta. Ahí está clampeado. Ahí es donde hay la isquemia, en ese momento es donde se presenta la isquemia. Claro, vos clampeas. Pero vos cuando vos clampeas, ya tenés que tener canulado el corazón. Tenés la cánula de la cardioplegia anterógrada en la raíz de la aorta y la cánula de la cardioplegia retrógrada que va hacia el seno coronario. A su vez, tenés que tener puesta estas dos, esta y esta, son las cánulas de circulación extracorpórea. De acá sale la sangre, Y el otro acá está entra. toda la máquina y acá vuelve. ¿Sí? Entonces, en este me gusta a mí porque está puesto todo e incluso están puestos los ventos, que son los aspiradores. ¿Sí? Acá hay uno, creo que por acá, sí, y por acá está el otro. Que drenan habitualmente la raíz de la aorta y la punta del ventrículo derecho. Y ahí se toman la mayor cantidad de burbujas. Bueno, listo. Si no la ven nunca más, por lo menos ya saben de qué se trata la cardioplegia. Anticoagulación. En heparina, o sea, se usa heparina sódica toda la circulación extracorpórea, obviamente por vía endovenosa. La vida media es 90 a 120 minutos, se absorbe en el endotelio vascular, la inactiva el hígado, la heparinasa y la elimina el sistema reticular endotelial también y por vía renal. El antídoto de la heparina es el sulfato de protamina. ¿Y cuál es el objetivo? Que evitar la coagulación de toda la sangre que se pone en contacto con la superficie de la circulación extracorpórea, o sea, de la máquina, y evitar una excesiva activación del sistema hemostático. No se puede hacer SEC sin anticoagulación, al menos no por ahora. ¿Dónde administrar la heparina? Directamente pinchando la aurícula derecha, que en general eso no lo hace casi nadie ya, pero sí a través de la vía venosa central que tenga puesto el paciente. ¿Y cuánto le ponen? Ahí dice 300 unidades kilo o 3 miligramos kilo, eso es el bolo, y después necesitas dosis extras de 50 a 100 unidades kilo. ¿Para qué? Para mantener el TCA, que es el tiempo de coagulación activado, óptimo, que es por arriba de los 480 milisegundos. Segundos, perdón, no mili, dije mili. Segundos. ¿Cuántas veces tenés que hacer TCA para saber que no te quedes corto? Pues si quedas corto, se trombosa la sangre en el circuito. Más o menos 3 veces, o sea, cuando entras a bomba. Durante el procedimiento. Claro, cuando entras a bomba, cuando salís y uno en la mitad. Para que mantengas un TCA óptimo, ¿sí? Óptimo es más de 480. O sea que después que salga el procedimiento, que me salga un tiempo prolongado no importa. O tengo que... No, sí. Vos entrás en bomba y lo heparinizaste, chequeás que tenga para algunos autores más de 480, para otros más de 450 y otros dicen 400. Creo que sea más de 400. Entraste en bomba, lo heparinizaste, estás bien, estás en rango, chao, te olvidas. Pasó 2 horas, 1 hora y media, listo, le haces un control. Terminan, cierran la mano, salen de bomba. Y cuando salís de bomba, en realidad lo que tiene que pasar es que el TCA sea casi nulo, que sea normal, porque si vos salís de bomba y el TCA te sigue siendo más de 400, se va a desangrar ya. Así, porque Entonces, yo he visto que lo guías para que esté en buen nivel para operar, pero para que la cantidad de sulfato de protamina que vos le tenés que pasar. Para la reversión también se hace TCA. ¿Y cómo neutralizar la heparina? Con protamina la relación es 1 a 1.3 miligramos por cada miligramo de heparina. O sea, la relación suele ser 1-1. Por cada miligramo de heparina que pasaste necesitas 1 miligramo de protamina para neutralizarlo. Entras a bomba, le haces un TCA, que esté por arriba de 450. Ok, está todo bien. A las 2 horas le haces otro, suponete que todavía falta y que no sé qué, bueno, listo, que siga más de 400. Saliste de bomba y vos ya le hiciste la protamina para chequear que le hiciste la dosis suficiente y que el paciente no va a tener sangrado quirúrgico, o va a empezar a babear por todos lados, tenés que ver otro TCA. Bueno, en pandemia, durante 1 año no hubo tiras, no había TCA. Pero eso en el sanatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, Machain se los traía del Británico.
porque en el británico sí había. Eso depende, eso es mucha cosa de gestión. O sea, los hospitales tienen que prever que un día las cosas no se van a poder, no podés tener, no sé, una cajita. Y no, tenés que tener más. Bueno, Machaín se los traía del otro hospital y el otro cirujano también. Al sanatorio le costó mucho arrancar otra vez a tener stock de esto, pero bueno, porque son muy cortos con la plata, ¿viste? Entonces quieren siempre, juegan con el tiempo y se quedaron sin nada, básicamente. ¿Y qué factores modifican los niveles de heparina? Fundamentalmente dos, la hipotermia y la hemodilución. La salida de SEC, que dijimos que era otra de las cosas que había que tener en cuenta en circulación extracorpórea. Puede fallar la salida de SEC. ¿Cuáles son los predictores de fallo? ¿Quiénes son los que más fallan? Los que tienen PI severo prequirúrgico, los que llegaron a cirugía de urgencia, los que tienen un tiempo de clampeo largo, un tiempo de bomba prolongado, los que la protección miocárdica fue inadecuada, por ejemplo, porque canularon el seno venoso y en el medio de la cirugía se les sale la cánula. Vos sabés que ahí el miocardio sufrió más de lo que necesitaba, por más que lo vuelvan a canular al toque. Ese ratito indica que la salida de bomba puede fallar. Y en los coronarios, si la revascularización fue incompleta, o sea, si siguen estando isquémicos. ¿Y qué se generan? Todas las complicaciones que conocemos de posoperatorio. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se dañan? Vimos el más importante, la lesión por isquemia y reperfusión, pero el CIRS es otro, la hemodilución y los cambios en la viscosidad es uno muy importante y la hipotermia es otro. La proteína, básicamente el punto de desnaturalización son los 13 grados que se usan para esa cirugía que yo les comenté. Cuando se ponen en marcha todos estos 4 mecanismos de daño, listo, se pueden dañar todos los órganos, o sea, corazón mismo, cabeza, sangre, gastrointestinal, renal, circulatorio y pulmonar, todo se daña, ¿sí? De ahí viene el famoso fallo multiorgánico post-circulación extracorpórea. Y a nivel clínico son todas las complicaciones que uno ya conoce: bajo gasto, disfunción derecha, vasoplequía, paro, síndrome coronario agudo, hacen infartos perioperatorios los pacientes y hacen infarto y se tapa la coronaria derecha, esté o no esté revascularizada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque anatómicamente es la que sufre más, porque es la que más arriba está y es la que más difícil anatómicamente es de perfundir. Entonces se tapa la coronaria derecha y sale como un supra así monofásico en cara inferior. No va a ser la primera vez que un postquirúrgico de una válvula tiene que ir a hemodinamia de urgencia para poner un stent en la coronaria derecha. No va a ser la primera vez, ni lamentablemente la última. Pero se tapa por algún coágulo. Se tapa por todos esos mecanismos de daño que vimos, sí. Sea por CIRS, sea por hipotermia, se trombosa en forma aguda, como si vos tuvieras un infarto agudo caminando por la calle, solo que es en la salida de circulación extracorpórea. Ese es el principal mecanismo. Cuando no, el otro mecanismo involucrado en un evento isquémico agudo es el anatómico. Muchas veces cuando bajan la válvula tapan el ostium de la coronaria derecha. Claro. Sin querer. La bajan y lo tapan al ostium e interrumpen la circulación. Se trombosa la coronaria derecha, termina en hemodinamia. Bueno, dos, como más frecuente. Sangrado aumentado, fiebre, trastornos metabólicos, falla renal, insuficiencia respiratoria, las complicaciones neurológicas y las arritmias. Igual que el paciente está en monitorización continua cuando sale, o sea, toca estar pendiente. Y en realidad cuando salen de SEC e ingresan a UTI, vos ves el supra, lo ves en el electro que hace cuando llega. enseguida. Sí. Cuando hacen esto, en realidad se ve en el monitor de quirófano, antes de que te llegue a vos. Pasa el quirófano muy Cuando el cirujano te pregunta, cuando llega, ¿vieron cuando llega Machaín, que ustedes lo vieron llegar? Sí. Bueno, que él viene ya vestido de calle y que todavía el paciente no llegó. Bueno, el paciente llega y te pregunta, ¿viste el electro? Lo primero que te pregunta antes de contarte qué hizo, cuidado, ¿por qué? Entonces, ¿pero por qué eso? Porque ellos vieron algún supratransitorio o algo vieron raro en el monitor, que quizás el anestesista no sabe interpretar, entonces
El cirujano que sí sabe que puede haber algún evento de este, sabe que la causa más frecuente de supra en el monitor en cirugía cardíaca es la embolia aérea, y la embolia aérea como tal pasa y reperfunde, se va sola. Entonces está lleno de aire el corazón, clava una burbuja, entonces ellos ven el supra, salen de bomba, siguen, el supra se fue, pero al cirujano, al que mira el monitor, le queda que tuvo supra. Entonces lo primero que te pregunta es si cuando llegó el electro está bien. Pasa que cuando no es aire y es un evento protrombótico, y eso no se va solo. O sea, pero se corrige enseguida. Sí, Si aire. es aire, sí. Ah, ok. Si no, puede terminar con un stent en urgencia, apenita, llegadito, con todo como vino, termina en hemodinamia. Que a veces se puede solucionar y a veces no. La verdad que en estos últimos 15 años no fui nunca. O sea, eso depende mucho de la calidad del cirujano, fundamental. Pero en la fundación, las bajadas de la válvula hemos visto en pacientes muy chiquititos, con válvulas muy calcificadas, con válvulas muy pequeñitas que cuesta mucho bajarlas porque la raíz de aorta es como de cemento, y hemos visto que queda atrapado el ostium. Y cuando vos llegas a hemodinamia no tiene flujo la coronaria derecha. Y a veces la podés abrir y a veces se come el infarto perioperatorio porque no se puede abrir. Y bueno, después depende de cómo le va, ¿no? Obviamente. Bueno, con respecto a la revascularización, Pero son los puentes, ¿no? los puentecitos. Ahora vamos a ver algunas buenas. La primera revascularización con mamaria, o sea, la primera revascularización con puente arterial se hizo en el 64, fueron Potashov y Colesov. Y en el 67, René Favaloro fue quien hizo el primer bypass aortocoronario venoso, ¿sí? Con la vena safena invertida, en la Cleveland Clinic. ¿Cuál es ahora el de la otra blanca? Este es René. Este y este. Aunque parezca mentira, él está enseñando al que tiene la pinza. No es este, es ese. Este y ese. ¿Él fue el que se murió? Son fotos de la Cleveland, ¿eh? Allá en San Antonio, en la fundación teníamos. ¿Él fue el que se murió, doctora? Sí, en el 2000. El que se mató. Este fue su primer paciente, fue su primera vena. Hay una lesión oclusiva de la coronaria derecha de una paciente mujer. Amputada. Este es el bypass que le puso. En foto por hemodinamia, porque en ese momento el bypass se controlaba por hemodinamia. Entonces, en la tíbela había un arco en C, como el que hay en hemodinamia. Entonces le hacían una pasada por rayos para ver cómo habían quedado los puentes, porque eran los polimeros. Entonces todo se hacía con control de puente. Entonces le hizo el bypass, acá se ve, y acá se ve in situ cómo quedó. O sea, que entraba un hemodinamista también al procedimiento. Claro, un hemodinamista que le pasaba el contraste, arco en C, se veía que el bypass estaba bien, que el vaso se había rellenado todo, listo, salían. Y le hacían al alta, hacían dos, intraoperatorio y al alta. ¿Por qué? Porque era una técnica que no conocía nadie y que había que, a lo largo que van pasando los años, vos tenés que hacer el control de calidad de esa técnica. Entonces, para ver que al alta los puentes estaban permeables, se hacía esto. Obviamente, si lo tuviéramos que describir, ¿cuál es digamos, el fundamento? ¿Para qué se hace? Para irrigar el corazón en pacientes, para irrigar mejor el corazón en pacientes que tienen lesiones severas o obstrucciones de las coronarias, conectando vasos sanos a zonas del corazón, o sea, salteando, básicamente como el nombre lo indica, la obstrucción. O sea, crean una nueva ruta para la sangre. Van desde parte sana a parte sana, dejando la obstrucción o la lesión severa en el medio, por eso se llama bypass, por eso se llama puente. Se pueden utilizar conductos arteriales o conductos venosos, puede ser con o sin, según eso que estamos fuera. El objetivo es que resolver la isquemia, obviamente los síntomas, aliviarlos, prolongar la sobrevida, prevenir el infarto, evitar que haga un deterioro severo de la función, o sea que deteriore la función sistólica, y aumentar la tolerancia del paciente al ejercicio. Ese es el objetivo de la cirugía de revascularización miocárdica, los objetivos, digamos. Sin pensar en cirugía, pensando solo en revascularización, sea por hemodinamia, sea por cirugía.
Si vos tenés un paciente con angina estable o isquemia silente, cualquiera de las dos patologías, ¿cuándo lo tenés que revascularizar? Sí o sí. Fácil. 1A, todo lo que diga 1A. Cuando tienen enfermedad severa de tronco mayor del 50%. Cuando tiene enfermedad severa más del 50% de la descendente anterior proximal. Cuando tiene 2 o más vasos, o sea, 2 o 3 vasos con estenosis severa mayores al 50%, con deterioro de la función, o sea, con menos de 40% de fracción de eyección, que es el punto de corte. Y tenés que revascularizar cualquier lesión coronaria severa, más del 50%, en presencia de síntomas que limitan al paciente, que son ANGOR o equivalentes anginosos y que no responden a una terapéutica médica completa. Vos tenés un paciente joven que no tiene 3 vasos, no tiene tronco y no tiene descendente anterior proximal. Tiene, supongamos, hipotéticamente, derecha y circunfleja, ¿sí? Severas, que son 2 vasos. Le pusiste todo el tratamiento antiquémico a full, no se puede, no sé, hacer 4 stents porque anatómicamente tiene kinking, está acodado, no se puede. Puede terminar porque ese paciente está en clase 4 y no se puede levantar de la cama por ángulo, puede terminar en cirugía, aunque tenga 1 o 2 vasos. Porque estas son cuando lo tenés que revascularizar, después vemos cómo, ¿sí? Pero por pronóstico o por síntomas. Esas pueden ser cualquiera de las indicaciones. Eso en el paciente con isquemia silente o con angina estable, ¿sí? En este caso es cuando revascularizamos los síndromes coronarios agudos, pero sin supra, ¿sí? Es importante recordar que para revascularizar a estos pacientes hay criterios de alto riesgo en los cuales te dicen cuál es el timing que vos tenés para el manejo invasivo. Manejo invasivo sería angioplastia al toque. Tenés que ver si cumplen criterios primarios o criterios secundarios. Los 3 primarios son los que tienen un marcado aumento obviamente de las tromboninas, un score de Gray mayor de 140, o que tienen cambios dinámicos del ST o de la onda T, con o sin síntomas, silentes o sintomáticos. Esos son los 3 criterios primarios de manejo invasivo de alto riesgo, digamos. También están los secundarios, que el paciente tiene diabetes, tiene angina posinfarto, tuvo CRM previa, angioplastia previa, puede tener un score de Gray moderado, ¿sí? Puede tener falla renal. Esos son los secundarios, pero lo más importante es que, ojo, porque los de alto riesgo, para decirte que te tenés que apurar, son los 3 primeros de arriba. No importa con qué, con cirugía o con hemodinamia, pero te tenés que apurar. Es criterios de alto riesgo con indicación de manejo invasivo. ¿Y cuál sería el manejo invasivo? Sí o sí, ¿qué tenés que hacer? Son los 1A. Fíjate que uno de los primeros dice, precozmente una estrategia invasiva, o sea, dentro de las 24 horas, se recomienda para los pacientes que tienen al menos uno de los criterios primarios que acabamos de ver. Y tenés hasta 72 horas para los pacientes que tienen por lo menos un criterio o que tienen síntomas recurrentes. Después, fíjate el de allá arriba, que es importante. Vos podés hacerle una prueba de apremio, o sea, una prueba para inducir isquemia, y está recomendado en los pacientes que son de bajo riesgo, o sea, no tienen los criterios anteriores. O sea, no es una locura a un paciente con un síndrome coronario agudo sin supra, que no tiene ninguno de los 3 criterios primarios, que vos lo dejes evolucionar y que lo mandes a hacer una prueba de apremio. Pasa que uno entra en la vorágine de todo va hemodinámica. En realidad las guías dicen que algunos no se notan, porque todo el mundo tiene tendencia a pasar todo hemodinámica. Pero insisto, vos puedes tener un síndrome coronario agudo de un viejito impecable de 80 años que no tiene supra, dijimos, no tiene ninguno de los 3 criterios que vimos recién, de los criterios primarios de alto riesgo, y lo dejás que se enfríe el cuadro, como el viejito está impecable, tiene buen estado funcional, y a los 10 días le haces un eco.
Lo mandás a hacer una prueba para inducir isquemia. Sin ST, No troponina. tiene que tener ninguno de los 3 criterios primarios. O sea, era el score de Grace, Sí. mayor de 140. Sí. ay, yo me olvidé. ¿Podemos retroceder ese dispositivo? Sí, pero para atrás. Aquí nomás. Eso. No tiene que tener troponinas, o sea, elevación significativa de troponinas, no lo tiene. No tiene un Grace, porque tiene un Grace, ponele, no sé, de 120, ¿sí? O sea, no es mayor de 140. Y no tiene cambio en el electro. Entonces vos tenés viejito de 80, con electro sin cambios. O sea, ese es un angino, un anginoso. Claro, una angina Es una- inestable. ¿Por qué? Porque empezó hace unas semanas, una angina en reciente comienzo. Pero viene sin cambio en el electro, viene sin troponina y el Grace le da 120. Ese señor, o sea, los 10 días, lo podés mandar a hacer una prueba de apremio. Ahora les pusieron síndrome coronario crónico. Ah, ya no es angino. Lo que pasa es que acá, síndrome coronario que camina va para el asador, no es así. Porque después, cuando ustedes que son jóvenes necesiten hemodinamia, este país, ustedes no pues van a volver al suyo, pero este país va a estar fundido y no va a haber stent para las personas jóvenes de 60 años. O sea, todo, La gente joven, cada vez más jóvenes, más joven. No, cada vez justo mucho más jóvenes. Hoy llegó al sanatorio, 80 años, esta tenía un primer electro con inversión de las ondas T de V2 a V6, un angor que aumentó con la actividad, que disminuyó en el reposo, que inició acá epigástrico y rayado espalda, una señora O de sea, 80 angor años. típico. Sí, a mí me dio angor típico. Estos cambios en la onda T, tropos por desgracia, bueno, no tuvimos en el momento cualquier cosa, pero CPK y LH normales, mira que fue lo que había. Todas las guías, claro, pero todas las guías sacaron la CPK y la LDH. Sí, sí. O sea que en este país, bueno, Digamos que bueno. se sigue usando, pero no debería, Pero, ni sí, siquiera sí. debería gastar plata en hacerla, porque no te estratifica, no te dice que paciente es de alto o de bajo. La UCO del sanatorio Fíjate dijo- que dice La troponina. cambios dinámicos del ST o de la onda T. Esa señora tiene angor y tiene cambios dinámicos de la onda T. Y vos no tenés tropo, con lo cual vos no vas a saber si tuvo marcado aumento de las troponinas. Es que No porque se, le hizo, tenés- no se le hizo hemodinamia. Los de UCO dijeron tratamiento médico, le hicieron carga, le hicieron Bueno. carga y Y el Grace, ¿no te acordás cuál era? le dije a los chicos antes de venirme que le hicieran Grace, que le hicieran Timmy y que le hicieran Heart Score para ver. Si la señora esa tenía 150 de Grace y cambio de la onda T, tenía que ir a manejo invasivo, tenía que ir al médico. Pero los chicos, los ucólogos, estos me colocaron que por alto riesgo de paciente no se metía en hemodinamia. Es que hay que ver 80 y 80. Yo tengo pacientes que he mandado a hemodinamia y tengo uno de ellos, tiene, la última vez que lo mandé a hemodinamia fue hace 4 años, así que tenía 90. Yo he visto porque pacientes tiene suyos de 95. 80 años impecables, doctora. Pero el señor es un ingeniero que viene a la consulta caminando solo con su carpetita. Lo que pasa es que esos pacientes que van a llegar son otros pacientes, no son esos que tú encuentras allá en la jungla donde estamos nosotros metidos. No, los que la doctora atiende son impecables. No, y dime tú los pacientes que... Así como hay pacientes de 80 que van a sanatorio, llevados. que es mejor perder lo que encontrarlo porque pobrecito no quiso hacer nada. Pero este que tenía 90, todo el mundo me miró. Pero son 90, ingeniero, haciendo curso de no sé qué cosa y viene solo a la consulta. Y yo no le puedo negar que le abrieron una circunfleja. El señor tenía angina y no podía subir a las habitaciones porque tiene una escalera de un piso. ¿Qué hago? Que los mudo a la planta baja, le corto la vida por la mitad. O sea, ¿me entendés? Si vos me decís, está postrado en diálisis, bueno, yo no lo voy a llevar a hemodinamia. Pero hay 80 y 80, 90 y 90, eso es distinto. Entiendo. Hasta ahora vimos cuándo revascularizar la isquemia silente o la angina estable, cuándo revascularizar el síndrome coronario aguda sin supra y cuándo revascularizar los pacientes con infarto. Que eso a veces, bueno, es como que es lo que más cuesta, porque todo el mundo sabe que cuando vos haces un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, lo que tenés que hacer es derivarlo al centro de referencia más cerca, si no lo tenés en tu lugar, para que lo puedan angioplastiar el vaso culpable, ¿sí? Y que todo lo que sea antes de los 60 minutos, si se puede, mejor porque salvas la totalidad del miocardio. Pero por ejemplo, vos estás en un lugar en el que no hay hemodinamia o se rompió o está en mantenimiento, como nos pasa a nosotros muchas veces. Si vos sabés que lo podés derivar, pero para derivarlo
vas a tardar menos de 120 minutos, o sea, 2 horas, lo podés derivar, ¿ves? Sí, lo derivo para angioplastia primaria, en algún lugar donde, pero si yo estoy segura que voy a tardar menos de 2 horas. ¿Desde cuándo? Desde el primer contacto médico, ¿sí? Eso significa la sigla FMC, o sea, primer contacto médico. Si vos me decís, no, mira, yo lo voy a derivar, pero vos estás, no sé, en, qué sé yo, en conurbano, y para poder venir a la Alemana, al IADT, a cualquiera de los centros que tienen hemodinamia a las 24 horas, vos te va a llevar 4 horas, no señor, porque igual le tenés que hacer fibrinolítico, porque si no se murió todo el miocambio. Bueno, una vez que le hiciste los fibrinolíticos, si fueron exitosos, lo derivás igual para que le hagan la CSG diagnóstica, ¿sí? Y para que le abran el vaso que tengan que abrir, obviamente si no pasaron más de 3 días, porque han pasado más de 3 días, es lo mismo que se la hagas en el momento o que se la hagas en forma ambulatoria una semana después, ¿sí? Ahora, es que dice dentro de las 24 horas. Y suponete que los trombolíticos no fueron exitosos, bueno, lo derivas a angioplastia de rescate en forma inmediata. Acuérdense que todos los pacientes que cuando vos le haces el diagnóstico tienen enfermedades de múltiples vasos y que recibieron, ya sea se les hizo una angioplastia primaria o se le hizo secundaria como de rescate y se abrió el vaso culpable, los otros vasos necesitan una estratificación posterior. Van a saber, la decisión se toma con un heart team, o sea, con un jefe de cardio, con alguien que tenga idea de cardiología, para saber si los otros vasos tienen que ir a revascularización por hemodinamia o hay que operarlo, porque a lo mejor el señor se infartó y tenía la coronaria derecha subtotal, tenía supracara inferior y lo tenés que revascularizar, no te queda otra. Pero resulta que después tiene la DA severa en tercio medio y la circunfleja severa en tercio medio. Y en realidad, si el paciente lo que le dio síntomas es la derecha y vos la abriste, ese señor al mes tiene 3 vasos, tiene que operarse. Tiene que operarse igual. Lo que pasa es que acá insisto, ¿cuál es la tendencia? Y bueno, entonces hacemos ahora la derecha, en 3 días le hacemos la circunfleja y dentro de un mes le hacemos la DA. Listo, entonces le tapizamos todas las coronarias a los 50 años, cosa que después llegue todo tapizado de stent. Pero bueno, eso depende mucho de, como yo digo, de los intereses comerciales del lugar donde llegue el paciente. Disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar después de la... Un mes. Después del fibrinolítico para considerar si fue exitoso o no? Ya los criterios del exitoso lo sabemos. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar que esos criterios se cumplan? O sea, disminución del segmento ST, disminución de las tropas y las arritmias de revascularización. No, eso es inmediato. O sea, vos le pasás los fibrinolíticos y vos tenés que hacer otra vez todos los scores. Toda la rutina. Inmediato, los fibrinolíticos tienen una vida media de 3 minutos. O sea que si no hubo repercusión en eso, Si vos ves sí o sí, que a los 20 minutos el paciente sigue con dolor, y cambio que el paciente no niveló el ST, Ajá. por ejemplo, listo, el fibrinolítico fue Fallido. Entonces, ese lo tenés que derivar a la angioplastia de rescate. Angioplastia de rescate. Y doctora, y otra cosa, ¿cuándo o cómo uno decide si una cirugía, una CRM, tiene que ser de urgencia o no? Son pocos los criterios que quedan de urgencia porque en casi todo el mundo hay hemodinamia, sea en el centro donde llega el paciente o está muy bien activado el tema de las derivaciones en los casos de síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque justamente la CRM de urgencia es a la que peor le va. De hecho, los pacientes que van a CRM, si tuvieron un evento coronario agudo, lo ideal para que la cicatriz se estabilice y que los tejidos no estén tan friables y que no sangren, es que pasen al menos 5 días desde el infarto. Bueno, ahí hay como para comparar lo que es la revascularización con stents y la revascularización con puentes. Me encanta ese dibujito, que eso siempre lo pongo. Ustedes van a ver que desde 1993 hay miles de trabajos que comparan las 2 estrategias de revascularización. Obviamente al principio eran angioplastias con balón, ¿sí? Que la comparaban contra la cirugía de revascularización miocárdica. Hay muchos trabajos, son todos
sumamente conocidos, el Cabri, el IST, el Gavi, el Rita, pero el Bari, que es de 1996, para mí, de esta época, es el trabajo más importante y mejor hecho. 1996, ¿cuántos pacientes era que tenía? 1829 pacientes. ¿Y qué es lo que dijo? Los pacientes eran jóvenes porque tenían una edad promedio de 60 años, con buena función, 58 de FEI promedio, y lo siguieron por 10 años. Un estudio muy bien hecho realmente. A la mitad del seguimiento ellos no observaron diferencias en cuanto a mortalidad entre las dos técnicas, ni tampoco en el evento combinado de infarto o muerte de origen cardiovascular. Pero sí vieron que había una mayor mortalidad cardiovascular a los 10 años en el grupo angioplastia. ¿Por qué? Porque necesitaban más angioplastias nuevas de urgencia, entonces como que se complicaban más desde lo cardiovascular. En cambio, en el grupo quirúrgico a 10 años tuvieron mayor incidencia de infarto perioperatorio. Es un monstruoso el trabajo. ¿Cuál es el resultado más importante del Bari? ¿Qué es lo que marcó y cambió las aguas, digamos? Que cuando se hizo el seguimiento y cortaron a 7 años y después a 10 años, hubo una diferencia monstruosamente significativa en cuanto a sobrevida a favor de la cirugía si el paciente era diabético. El Bari es el trabajo que cambió la indicación quirúrgica en los pacientes diabéticos. O sea que los diabéticos les va mucho mejor cuando se revascularizan con cirugía y no con angioplastia. Por eso es mala praxis llevar a un diabético a angioplastia de múltiple vaso. Te puedes comer un juicio por eso. Fíjense que esto está publicado en el 2000, el nuevito. Sí. Tiene 25 años. Fíjense que lo que es la P significativa en los pacientes diabéticos. Y abajo figura, se mueren, cirugía del amarillito y angioplastia el rojo. Se mueren el 43, era, yo nunca sé los números de memoria, el 43% de la cirugía, mientras que se mueren casi el 56% de los pacientes con angioplastia si son diabéticos. La diferencia es muy marcada. Ahora todos dicen, no, el paciente no aceptó cirugía. No aceptó El cirugía. paciente no aceptó cirugía. Si acepta o no acepta, la diferencia depende de quién le cuenta lo que le van a hacer. Es por eso. Le meten susto, le dicen te van a abrir el pecho, te van a Y sí, claro. En cambio que el otro no vas a sentir nada, al día siguiente la puede herir. Sí, eso, sí, por eso. Yes. Pero simplemente lo que Pero habría que ya decir. los pacientes también cuando les hablan de cirugía de corazón abierto, ya ahí Es verdad que el Bari está hecho con angioplastias con balón, no había stent, ¿sí? Pero fíjate que en el seguimiento esto es angioplastias con los primeros stents, los bare metal stent. Hay muchos trabajos también muy importantes. Acá, por ejemplo, el ARTS es sumamente importante, el ERASI, el EWISON. O sea, hay miles de trabajos, todos tienen muchos pacientes. El ARTS tiene 1200 pacientes. Hasta que llega el 2009, que es el otro punto de corte importante, que son los stents con drogas. ¿Sí? En el 2009 hacen el Syntax. El Syntax es otro que marcó la cancha, así como la marcó el Bari cuando no había stents con drogas y había solo angioplastia con balón. El Syntax en el 2009 marca una gran diferencia en la evolución de los pacientes coronarios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Syntax del 2009? Compara angioplastia con cirugía con angioplastia con stent con Taxus, ¿sí? Con paclitaxel, eran los stents de este trabajo. Y genera un score. De este trabajo sale el famoso Syntax score, que es el que se usa todos los días en hemodinamia, que incluyeron pacientes en forma consecutiva que tenían 3 vasos y o tronco, de 17 países de Europa y Estados Unidos. Es enorme el trabajo. ¿A quiénes le incluyen? A los que tienen revascularización previa, los pacientes que se tienen que operar, por ejemplo, de una válvula, que tienen otra cosa concomitante, o los que tuvieron un infarto agudo de miocardio reciente. Esos no entraron. Todo el resto de las cardiopatías isquémicas sí entran.
Y fíjate lo que hicieron, evalúan 4.337 pacientes y randomizan 1.800. De esos 1.800 llevan grupos parejos, 897 a cirugía, 900 a angioplastia. ¿Y qué es lo que comparan? ¿Cuál es el endpoint, digamos, primario del trabajo? El evento combinado cardíaco adverso mayor o cerebrovascular. Muerte de cualquier causa, stroke, infarto de miocardio o necesidad de nueva revascularización. A lo largo de los 12 meses después de la randomización, o sea, al año. ¿Y qué es lo que dio el Syntax? Fundamentalmente, quizás si se acuerdan de esto, está bien. Eso viene desde ahí, y viene del 2009. La cirugía mostró ser superior. Eso es lo que dice el Syntax, ¿sí? Después, si vos lo ves como no inferioridad, comparada la angioplastia con la cirugía, no pudimos demostrar que una sea más inferior que la otra, no, pero simplemente la cirugía demostró ser superior. Por ejemplo, también vieron que la tasa de muerte por infarto de miocardio al año era similar en los pacientes en cualquiera de las dos técnicas, mientras que tenían más stroke los que se habían operado y los angioplastiados tenían más necesidad de nueva revascularización. Esas son las tres cosas más importantes de este estudio, que la cirugía demostró ser superior en los casos de tronco y tres vasos, ¿sí? Y los que se hacen cirugía al año tenían más tasa de stroke y los que se hacían hemodinamia tenían más necesidad de nuevas revascularizaciones. Hubo otros trabajos después del Syntax, algunos están acá. Sí, acá está el Pre-Combat, por ejemplo, pero hay otros trabajos que comparan tronco y tres vasos, ¿sí? El Noble, el Freedom, el Excel, el Pre-Combat, cada uno de estos, ¿y qué es lo que dicen todos estos trabajos? El Syntax y los otros cuatro, que la cirugía de revascularización es el tratamiento de elección para la revascularización de pacientes con enfermedades de múltiples vasos y o tronco. Por ahora, 2025, pasaron 16 años y no hay otro trabajo de esta categoría que diga lo contrario. Con lo cual, tronco y o tres vasos es indicación quirúrgica. Acá les puse, capaz que algunos vieron, pero ustedes sobre todo. Un tronco ostial, me olvidé el depósito, un tronco ostial, o sea, es un anillito, pero es un ostium perfecto de tronco, DA y circunfleja, la DA perdida, ¿sí? En algún lugar se perdió la DA, y lesión severa, tanto en el origen proximal como en una de las marginales de la CX. La DA no existe, o sea, después del tercio proximal no existe. No son dos pacientes distintos, este tiene 80 años, lo revascularizamos hace 15 días y este se lo revascularizó la semana pasada. Ese tiene 52, el tronco de su colgante. Esta es la chica que está actualmente hoy en la 28, la chica de la hipercolesterolemia familiar, que cuando se estudia... La joven, ¿no? La de 40 y pico años. 46 años, 433 de colesterol total y 389 de LDL, una hipercolesterolemia familiar sin tratamiento con DA ostial. ¿Visitadora médica? Sí, ¿cierto? DA ostial y proximal horribles, troncazo, porque en realidad es tronco con DA ostial y no tiene derecha. La derecha no se ve directamente. Es tronco sin derecha, por eso la puse. No tiene, acá no hay, acá tendría que estar esto. Sí, obvio. Así. Acá no hay nada. Oclusión crónica de la coronaria derecha, tronco de A proximal. ¿Y cómo perfunde el no sinusal y el no auriculoventricular? Porque tiene muchísimo, mirá. Colateral. Era pura colateral. Mirá. Esa fue la que nos dijo el doctor Margatete. Sí. No, nos dijo fue esta. Alderete. Alderete. Rodrigo. Alderete, y el otro, ¿cómo es el otro del doctor Alto? Nico. Nico.
Dijo, ¿ustedes vieron el caso Tronco de ella? sin derecho. Pero dijo, nos contó que era que también era mala paciente. Que Pésima. Y si estuvo todos los años que estuvo pidiéndole a los médicos de pasillo hicieran el favor, una ¿no? receta, Ah. le daban con su vastatina, esperaba 20 días, no le bajaba el colesterol, la dejaba. Atorvastatina, lo mismo. Ezetimibe, lo mismo. Y decidió hace 2 años no tomar, No tomar. más nada. No. Bueno, ahorita quedó hermoso con el pechito partido Ay. y con las Pero ahorita está bien. 2 mamarias hechas, impecable quedó. Se operó el jueves pasado, Sí, sí. hoy la fui a ver a piso, no tiene ni vía periférica, yo la estoy haciendo caminar. Mañana le hago un laboratorio de control, un eco y una placa, si está todo bien, a la casa. Mañana que vaya, voy para escribir este plazo para el futuro. Voy a. Es muy bueno, muy interesante. Está bueno. Mucho Bueno, más pero que tú todos los casos que agarrar. dentro de poquito vamos a hacer el reloj y me gustaría, con ¿Vos casos no escritos. no te había llevado el del...? ¿Sí me lo dijiste? Él se lleva una cantidad de cosas, doctor. Ah, Se llevó el del chico. Oye, ¿qué pasó con el chico? qué chico, ¿cuál El era? jovencito. El que tenía 18 años. El del que la IPA. mamá- ¿El del qué? El del del IPA. IPA, que te quedó en preguntar. Ah, vos sabés que no le pregunté más a Mirta, porque las veces que le pregunté no estaba la anatomía patológica, o sea, la anatomía patológica, no estaba el genético. El genético. Y la última vez que le pregunté le dije, che, Mirta, pero avísame, viste, como te da bronca, porque le derivaba un paciente y yo le pregunté como 3 veces ya y al final no sé qué le dio el genético. Pero ese era re interesante, porque Sí. pero esta chica es como para... El hermano de esta chica, ella tiene 46, el hermano tiene 50, tampoco tiene tratamiento. Va para Ay, mí. también ven las mismas. No, y estos con hipercolesterolemia familiar se aprovechan de escalarle todas las terapias. Yo sí sé el lujo de colocarle una Esta chica a es todo, para... la subastanina, No, esta chica es para los CPK9, los nuevos. ICSK9. Eso, que son los Ajá. inyectables, que son los biológicos, Ujú. que salen 1,5 millones por mes. Se más hizo o menos. justamente para Esta ella. chica con 2 mamarias hermosas recién hechas, para eso. Yo le Mi dije, hermano- ahora te mi hermano recuperas. también tiene un problema de hipercolesterolemia que no le baja con nada. Y es güey, sí. Pero hay drogas ahora para bajarlo, lo que pasa es que las tenés que consultar y hacer. Como le dije a ella, tenés que hacer ejercicio, tenés que hacer los esquemas básicos normales. Si con esto no te baja, tenés que ir a los nuevos. Y para los nuevos tenés que ir a un lipidólogo que esté empapado en el tema. O sea, vos te Lipidólogo. recuperás. ¿Lipidólogo? Lipidólogo. Lipidólogo es el cardiólogo especialista en lipidosis. Ah, mira, yo no sabía. Y son Por ejemplo, esos- en la Fundación Favaloro está el doctor Giunta, que fue residente mío, Gustavo Giunta, que sabe un montón de esto. Yo se la pienso de verdad. Apenas la vea que está caminando, chao. Yo le dije, mañana nos dejan ver este casecito un poquito así para echarle. Digamos, Y a ver si lo aseguramos un poquito para saber. Hoy lo Porque conocí al tenemos- hermano de ella. ¿Y el gordo o qué? No, el flight es normal. Y le dije, escúchame, le digo, ¿vos te hiciste ver? Sí, ya voy a ir. Algún día. Le digo, estás sentado al lado de la hermana con la cicatriz y bueno, no vas ya, que querés que te diga, ¿no? Bueno, es importante en cualquier terapéutica de revascularización saber, digamos, que haya una buena evaluación de riesgo pre-procedimiento, ya sea pre-angioplastia o pre-cirugía, calcular, como yo les dije alguna vez cuando empezaron ustedes a rotar un STS, algunos de los scores de mortalidad hospitalaria, un STS, un Euroscore, evaluar la complejidad de la enfermedad coronaria, que para eso sirve el SYNTAX. O sea, podés acceder, por hemodinamia no podés acceder. Tiene que ir a bypass porque anatómicamente es imposible ponerle externo. Para eso sirve, pero hay que evaluarlo. Calcular la puntuación de SYNTAX en los pacientes que tienen tronco o enfermedades de múltiples vasos para ver si la complejidad anatómica te da para una u otra, ¿sí? Y tener en cuenta que la revascularización tiene que ser completa. Si vos lo haces por hemodinamia, pero de los 3 vasos le puedes resolver uno solo y de antemano lo sabés, no tiene que ir a hemodinamia, tiene que ir a cirugía. Es como muy importante que la revascularización sea completa, que si tiene 3 vasos tenga 3 bypass. Ante el quirófano de la fundación, el cirujano Canositos y el doctor Rafaeli, que es uno de los más grandes. Cuando yo empecé, Rafaeli tenía como 50. Y en este momento, este chico es de Colombia, se llama Antonio Figueredo y es un cirujano cardiovascular monstruoso, muy bueno. Y la jefa de
anestesia desde esa época hasta ahora, que es Carmen Gómez, así chiquitita. Siempre pongo esta Hay que foto. seguir sentada en quirófano. ¿Eh? Hay que seguir sentada en quirófano. No, esa específica de las cirugías cardiovasculares sí trabaja. Ellos sí. Sí, no sabe lo que trabaja esa mujer. Y hoy ya se hubiera podido jubilar, pero ama lo que hace y ya no es la jefa, obviamente, porque hay otros, pero porque pasaron 29 años o 26 de esa foto. Este cirujano ya no opera más y Carmen sigue trabajando, pero ya no es la jefa, y Antonio está en su país de origen, en un mega edificio de 9 pisos en ¿En Colombia? Bucaramanga. ¿Existe en Colombia? ¿Se regresó a Colombia? Sí, sí. En Bucaramanga. En Bucaramanga hay un edificio muy bonito de 9 pisos. Impresionante, ahí es donde yo hice ECMO. Impresionante el lugar. Bueno, las 2 incisiones de cirugía, esternotomía mediana, que ustedes la vieron en casi todos los pacientes, y la mínimamente invasiva, que sería la costal. Es cuando ¿Sí? solamente van a escletizar un solo vaso, cuando van a hacer un solo vaso, ¿no? Para CRM es para un solo vaso, porque si no es de muy difícil acceso. Acuérdense, conductos. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un conducto para ser ideal, para revascularizar bien un vaso? Tiene que ser largo, lo suficiente para alcanzar la lesión, para poder posponer, digamos, la lesión que quiere revascularizar. Tiene que tener un buen diámetro. La coherencia entre el vaso y la coronaria de destino tiene que existir. O sea, no puede ser una coronaria varicosa de este tamaño y vos le pones un conducto que es así. No, tiene que ser coherente. O son los dos varicosos o son los dos normales. Tener un espesor de pared pequeñito, o sea, tiene que ser finito el vaso. No tiene que tener calcio, no tiene que tener fibrosis, no tiene que tener atiroma. Tiene que tener su propio pedículo para que vos lo puedas desprender del pedículo y liberar para realizar el bypass. Y si fuera posible, tener una tasa de permeabilidad de 10 años que superara el 80%. Conductos puede haber arteriales y venosos. Arteriales, la mamaria izquierda, la mamaria derecha, la radial, y venoso, uno solo, la vena safena. En este dibujito hay un puente de arteria mamaria, un puente de arteria radial hacia atrás y un puente de vena safena. Fíjense que, ¿cuál es la diferencia entre la safena y la radial y la mamaria? ¿El color? Entre la safena. ¿El qué? ¿El color que tiene? No, no. En este gráfico ustedes ya pueden ver una diferencia entre los conductos que ahora la vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre esta vena safena, que va a la coronaria derecha, entre esta arterial, que va a la circunfleja, que está pegando una vuelta, así que por eso sé que la radial va a la CX, y la mamaria, que va a la descendente anterior? Por este gráfico, Es más corta. ya ustedes ven que hay 2 de estos bypass que son de una forma y otro que es de otra. Es más, está puesto ahí en el... Igual podría ser muy secuencial, ¿no? Muy secuencial. No, estos no son secuenciales. No, digo, o sea, podría ser que no sea secuencial. También, sí. No. Pero estos 3 bypass hay una diferencia fundamental entre 2 de ellos y el otro. Lo delgadito, digamos. ¿El qué? Que se ve como delgadita esta, la que tiene en el Ujú. puente arterial. La diferencia es anatómica. La vena y la radial son aorto-coronarios. Hacen de la aorta. Sí. La mamaria es in situ, Sí. viene de su origen. De su origen. Por esto dijimos recién, Muy tiene que tener pedículo propio para poderse liberar, y eso es mucho mejor porque vos no necesitas anastomosis proximal, viene desde su origen normal. No sé si, hice bien. La vena safena tiene mucha remodelación post-implante, se engruesa un montón porque hace hiperplasia intimal, y cuanto más se pone hiperplásica, menos es el flujo que tiene. Hace aterosclerosis la vena, se ulcera, hace placas. Por eso es importante que todos los pacientes tengan, todos, no con vena, sino con vena, con arteria, tengan estatina y antiplaquetario. Al año de puesta la vena, el 20% de los pacientes tienen anastomosada, la anastomosis tiene cerrada, estenótica, la anastomosis proximal. Y a los 5 años, el 25% de las safenas están tapadas. Eso es muy importante cuando uno lo compara con las arterias.
25% a 5 años. Fíjense, al mes, a los 10, a los 15 y a los 20. Los conductos venosos, o sea, la permeabilidad de la safena, ¿sí? Al mes, todas las venas están bien, funcionan bien. A los 10 años, la mitad funcionan. A los 15 años, solo el 30% y a los 20, solo el 20% de las venas safenas están permeables. En cambio, la mamaria, que sería el principal conducto arterial, está probada que es francamente superior a la vena desde el 73 y se empezó a aceptar universalmente hace poco, en el 80. Reduce mucho la recurrencia de angina. ¿Por qué? Porque funciona bárbaro. Entonces evita infartos a largo plazo y reduce la necesidad de nuevas intervenciones. Y si vos la llegaras a necesitar, con una mamaria te aseguras que la reintervención sea con un intervalo largo entre una y otra, porque dura un montón. ¿Y por qué es tan buena la mamaria y que la transforman casi en el conducto ideal que vimos al principio? Porque tiene un bajo umbral trombogénico, porque no desarrolla aterosclerosis. Vos no ves placas en la mamaria cuando estudias los pacientes con un injerto mamario. Tiene una liberación de factor de crecimiento vascular, el endotelio de la mamaria libera factor de crecimiento vascular, libera prostaglandinas y responde bárbaro, porque tiene capa muscular, porque es una arteria, a los vasodilatadores. Entonces, esto hace que la mamaria tenga una permeabilidad altísima y la transforman en un conducto ideal para utilizar. Cuando la mamaria deja de ser tan buena como conducto y entonces los resultados parecen como la desperdiciás, porque termina siendo como una vena a largo plazo. Cuando vos revascularizás con mamaria un conducto que no es la descendente anterior, la mamaria hay que usarla a la descendente anterior. Barra, suponete en alguna variante, algún paciente que tenga una circunfleja mejor que la de A, pero siempre es a la de A, o si la circunfleja es mejor, podría ser la circunfleja, pero si no, la mamaria va a la de A. Si vos estás revascularizando un conducto que no tiene una estenosis severa, o sea, si está mal indicado el bypass, si la estenosis del paciente es del 50 y vos le pones un cacho de arteria con un excelente flujo, va a haber competencia de flujo y se termina tapando la mamaria. Y cuando la usás no como in situ, sino como puente aortocoronario, que muchas veces la mamaria derecha, como no llega para revascularizar la circunfleja, la cuelgan de la mamaria izquierda, ¿sí? O de la aorta. Bueno, eso en general ya se está tratando de no hacer. Esta chica joven tiene las dos mamarias in situ, la mamaria izquierda a la circunfleja, porque es la que más llega anatómicamente, y la mamaria derecha al descendente anterior. Las dos están colgaditas de su nacimiento, sin tocar. Si vos... ¿Qué le pasa a la mama cuando se le quita esa arteria? Nada, va a sentir dolor. No, porque tiene circulación de otras colaterales y de otras arterias. Pero los pacientes refieren de que cuando les hacen con las dos mamarias, que les da como un dolor, como si fuera un corrientazo. Esos dolores son de cualquier CRM y eso es porque cortan muchas de las aferentes nerviosas del tórax. Son dolores neuropáticos que tienen que tener un tratamiento para el dolor neuropático específico y duran más o menos hasta los 90 días de postoperatorio. Todos los pacientes que tienen ese tipo de dolor terminan con pregabalina, con gabapentin. Hay que derivarlos a alguien que haga dolor, pues un dolor que no se va con ketorolac, con ibuprofeno ni con Dorflex, supongamos. Pero ya eso se pone una lidocaína, ¿viste? Claro, en el agudo, o cuando vos lo tenés en consulta, porque te sigue diciendo que le molesta la ropa, que no puede dormir porque la camisa siente como que la camisa tiene peso, como si le quemara, como si sensación de electricidad. Y ya pasó un mes y sigue teniendo eso, lo derivas a alguien que haga dolor y habitualmente le ponen a la pregabalina, responden re bien. A mí me dijeron, el cirujano me explicó que era por la mamaria y yo dije... No es por la mamaria, eso es por error de concepto grave si eso es un cirujano. Eso es por la incisión
corta del de estómago. piel, de hueso y de terminaciones nerviosas. Eso no es por la mamaria en sí. Y aparte se ponen alambre. Porque me dijeron que era por lo que más se presentaba en los pacientes que se les colocaban las mamarias. No. El dolor neuropático es un dolor típico de la cirugía de esternotomía mediana, no que tengo o no tenga mamaria. No. El próximo bebé que lo vea le voy a decir. Embustero, no me Ahí está, mira, toda liberada, toda pediculizada, como queda la mamaria, así Pediculizada. se coloca hacia la descendente anterior, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, acuérdense del gráfico anterior, 50% de permeabilidad, habíamos dicho, a 10 años. Fíjense, a 10 años la mamaria tiene una patente de 95% de permeabilidad y a 15 años 90%. Este es el trabajo que publicaron en la fundación en el 2004. La mamaria es 90% de permeabilidad a 15 años. La mamaria es excelente. Fíjense, la derecha, ahora la mamaria izquierda es la que siempre se usa primero. La mamaria interna derecha se puede usar como anastomosis en I, como está ahí arriba, desde la mamaria izquierda, como extensión del injerto venoso, o como decía él antes, una anastomosis secuencial, ¿sí? Fíjense que yo siempre pongo el gráfico y la captura de la hemodinámica, como se ve perfecto este doble mamario que está puesto en la derecha de la izquierda, y acá también se ve lo mismo, en la derecha de la izquierda, como la patente de permeabilidad de las dos. Pero no las quitan no las quitan como tal que las desprendan, ¿cierto? En este caso la mamaria derecha está puesta Sí. en Y de la izquierda, no es in situ la derecha. Ah, ya, la ya, que ya. está in situ es Es la la izquierda. de la izquierda. La derecha está puesta como extensión del Ajá. injerto izquierdo, digamos. Ajá. Que eso ahora se está tratando de no hacer ya. ¿Por qué? ¿Se daña más? No, porque se tapa más rápido. Ah, Y ok. aparte, Para que vos tengas ese 95% de permeabilidad o 90% a 15 años, tenés que tratar de usarlas las dos De la in misma situ. In situ. ¿Desde dónde? ya. Desde su origen, Ah, sin tocar el origen. Por eso a esta chica de 46 se le hicieron las dos así. Y al de anatómicamente, 52 también. ¿cómo da para que la derecha Para que te vos, pegue para que tanto? llegue la La derecha, la tenés que usar a la descendente anterior y la izquierda a la circunfleja, A la circunfleja. para que no las tengas que cruzar y que lleguen anatómicamente. Hacer doble mamaria mejora la supervivencia a largo plazo y reduce la necesidad de nuevas intervenciones. ¿Quiénes se benefician más? Ya dijimos, los pacientes jóvenes, o sea que tienen una esperanza de vida mayor a 10 años, los pacientes diabéticos y los que tienen muchos factores de riesgo. O sea que en este caso, en 52 y 46 se fueron con las dos mamarias puestas, digamos. La arteria radial, al principio se empezó a usar un montón como injerto, sobre todo aorto coronario, o sea, desde la aorta hasta la coronaria, ya sea en forma secuencial o en forma como bypass único o en I, desde una mamaria, cualquiera de las tres formas era posible, y a corto plazo, a los 5 años, iba bárbaro, pero a mediano plazo ya empezaba a disminuir y después se dejó de usar porque tiene una tasa de vasoespasmo muy alta la radial, entonces se ocluye. A 2 años, la mitad de las radiales estaban tapadas. A 2 años. 2 años. A poquito. Fíjense, como para ver la cantidad que hay de anastomosis diferentes, en este gráfico hay 4 tipos de bypass diferentes. ¿Sí? 2 puentes venosos y un puente arterial. El puente arterial es la mamaria, que está in situ, y 2 puentes venosos, aorto, coronarios. ¿Sí? En este hay 2 mamarias, la izquierda, la derecha puesta en I desde la izquierda y un puente con radial. Esta es una revascularización arterial exclusiva. Esta también es una revascularización arterial exclusiva, pero las mamarias, en lugar de usarse en I, la derecha desde la izquierda, están las dos in situ, sin tener que desanastomosarlas. Y esta es una revascularización cuádruple, toda con arterial.
2 mamarias y las radiales saliendo de las mamarias. Son diferentes formas de la vascularización, ¿va? Bueno, y por último, 2 o 3 cositas de una válvula y ya terminamos. Bueno, obviamente se restaura el correcto funcionamiento de la válvula afectada y se puede reparar o reemplazar, plástico o reemplazo. Mantiene el flujo sanguíneo en la dirección correcta del corazón. Tenemos 4, eso ya lo saben: estenosis, insuficiencia o infección, son las 3 patologías más frecuentes. Se pueden abordar por esternotomía mediana o mínimamente invasiva y actualmente percutánea, ¿sí? Porque la TAVI ya es un reemplazo valvular percutáneo. Hay mecánicas, hay biológicas y hay ovoinjertos. Para recordar la ubicación de las 4 válvulas principales que tenemos, esto ya lo recuerdan ustedes. Siempre me gusta mostrar esta porque este es un paciente de la fundación de hace muchos años que vivía en el medio del monte del Chaco y era paciente de la fundación, estuvo más de 15 años atendido en la fundación y tenía un mix entre enfermedad reumática y un estado de salud bastante precario. Y fíjense lo bien que se ve en esta radiografía la localización anatómica de las 4 válvulas y lo bien que se ven en el paciente. Este paciente se le hicieron 4 cirugías cardíacas. Fíjense, aórtica, tricúspide, mitral, pulmonar. Mira la flechita. Sí. Aórtica, pulmonar, mitral. Tricúspide ahí abajito. Ahí se En realidad no está La pulmonar. Claro, en realidad no está la pulmonar acá. No. Pero fíjate cómo se ven 1, 2, abajo hay otra. 3, Ahí hay una, ahí. 4. Ajá. 4 válvulas, como se ven en la posición anatómica normal. Pero bueno, este chico empezó, la primera vez que se operó tenía 19. Empezó siendo paciente de pediatría. 4 pechitos partidos al medio, pobre. El cardiólogo pediatra dijo: por fin me deshice de este hombre. No se atendía, no se seguía, pobre. Después no sé qué habrá sido de él. Esa fue la primera. Esa, jaula balón. Sí, históricamente en el 1952, se implantó por primera vez la famosa prótesis de bola en la aorta torácica en un paciente que tenía insuficiencia aórtica. En el 60, Harken puso una primera prótesis en posición mitral y en esa misma década del 60 se desarrolla a nivel laboratorio por primera vez la prótesis de Star Edwards, que es la conocida jaula bola, que es una válvula de Silastic, que es un tipo de plástico, y una jaula, pero no encerrada, sino que se veía desde afuera. En el 70 se ponen las primeras prótesis de disco, obviamente las primeras fueron monodisco y las bidiscos son las que se usan en la actualidad, y en el 65 se hicieron las primeras biológicas, el resto eran todas mecánicas, así que son bastante nuevitas. Las biológicas de porcinas, que hablan de pericardio porcino. Harken, que fue que en el 52 implanta una prótesis que era como una bolita suelta en la aorta torácica, es una cosa de loco. Decía que una válvula ideal no tiene que producir embolia, no tiene que dañar los elementos formes de la sangre, no tiene que ofrecer como resistencia al flujo sanguíneo, se tiene que cerrar rápido y tiene que permanecer abierta todo el tiempo que sea necesario, que tiene que tener propiedades geométricas que se adapten a la aorta y que sea duradera, que se pueda insertar en la posición anatómica, o sea, que vaya justo donde se necesita, no más arriba o más abajo, que se pueda fijar en forma permanente, no tiene que molestar al paciente. Las prótesis mecánicas de hoy en día, los primeros 15-20 días los pacientes se vuelven locos porque la escuchan y tiene que ser técnicamente fácil de insertar. Él decía que la válvula ideal, así como vimos los mandamientos del conducto ideal, las válvulas ideales tenían que cumplir con estos 10 mandamientos, que obviamente los 10 no cumplen ninguna. Las biológicas son escasamente trombogénicas, no necesitan anticoagulación, excepto posición mitral, que vos las anticoagulás 3 meses, ¿no? Tienen una durabilidad más limitada, se requieren más o menos 10-12 años un nuevo reemplazo,
y son porcinas o bovinas, predominantemente porcinas, o de humanos. ¿Por qué? Porque son injertos, son humanos. Las mecánicas, en cambio, son más trombogénicas, requieren anticoagulación de por vida, obviamente tienen una durabilidad mucho más alta. Hablamos de mecánicas sanas a 20 años de evolución y son de carbón pirolítico, titanio y teflón. De las mecánicas, la primera la jaula bola, después las monodisco y después las bidisco. Y de las biológicas, los heteroinjertos porcinos con stent, los heteroinjertos sin stent, que eran las famosas stentless, y ahora las actuales, que son los heteroinjertos de pericardio bovino. Y de los homoinjertos tenemos el aórtico y el autoinjerto pulmonar, que se usa pura y exclusivamente para lo que es la cirugía de Ross, que ya casi tampoco se usa porque han quedado muy pocos cirujanos que la saben hacer. Una cirugía muy difícil y que se usó inicialmente para pediatría, y nosotros teníamos muchos pacientes, pero después se dejó de usar. Acá tenemos la jaula bola, la monodisco y del lado de la derecha las bidisco. Las de 2 discos, las bidisco, tienen los gradientes más bajos dentro de las mecánicas, por eso son las que se usan en la actualidad, son las mejores, ¿sí? Las mecánicas bidisco. Y este perfil hemodinámico es el que se correlaciona con que la trombogenicidad sea baja. Acá tenemos cómo se ven las biológicas. Las de arriba son las biológicas de pericardio, poseen baja trombogenicidad, no requieren anticoagulación en el largo plazo. Y abajo es un gráfico y una foto de verdad de lo que es un homoinjerto, que posee múltiples ventajas porque el perfil hemodinámico es 10 veces mejor porque es tuya, ¿sí? Tiene una tolerancia a las infecciones muy alta, por eso los homoinjertos están reservados pura y exclusivamente en la actualidad para casos de endocarditis y no requieren anticoagulación. La desventaja es que casi en ningún lado hay banco de homoinjertos, o sea, ¿de dónde lo sacas? Porque si no hay banco, no lo tenés. El implante es sumamente dificultoso y casi no quedan cirujanos que lo sepan hacer, y hay un riesgo de que en el seguimiento hagan leak y queden insuficientes. Favaloro era centro de derivación porque Roberto Favaloro hacía Ross y trombototomía pulmonar. Pero no le enseñó ni al loro. Esta es la cirugía de Ross, o sea, anatómicamente, digamos, la aorta y la pulmonar, como sería el paciente normal, y en realidad la cirugía de Ross consiste en hacer un autoinjerto aórtico con un homoinjerto en posición pulmonar, ¿sí? O sea, la pulmonar la pasas a posición aórtica y en la pulmonar pones un homoinjerto. La cirugía de Ross es una cirugía que es fantástica, pero si nadie la sabe hacer y no tenés banco de homoinjerto, chao, no se puede hacer. Una cirugía larga, muy larga también. Si uno compara mecánicas versus biológicas, hay que tener en cuenta la edad, la función renal, la tendencia al sangrado. No voy a poner una mecánica a alguien de 79, por ejemplo, porque lo anticoagulado de por vida se cayó cuando salió del sanatorio y se rompió la cabeza. ¿Qué tipo de actividad tienen? Si por ejemplo, la mujer si se quiere embarazar, y anatómicamente, ¿qué es lo que conviene más? Las mecánicas se reservan para pacientes jóvenes, con una expectativa de vida que supere los 15 años. Y para los que requieren anticoagulación por otra causa, por ejemplo, tiene 65, pero tiene un anticoagulante lúpico, 2-TBP, un TEP y FA, crónica. Listo, vos le podés poner una mecánica, pues le va a durar toda la vida. Hoy tiene 65, le va a durar hasta los 85 seguro, pero ya viene anticoagulado por otra cosa. Pero si no, los pacientes jóvenes se les pone biológicas. Las biológicas se utilizan, en realidad el corte en las últimas guías sigue siendo el mismo, que es 65, a partir, digamos, de los 65 toca biológica, o si el paciente es joven y tiene 40 años pero no se quiere anticoagular. Sabés que le pones una biológica a los 40, a los 55 se va a tener que reoperar y probablemente a los 70 otra vez. Lo que pasa es que ahí vas mechando entre una nueva cirugía y se le puede poner algo percutáneo. Pero te encontrás con gente de 35 que no se quiere poner mecánica porque su vida
es el esquí. Y los mecánicas no esquían nunca más en la vida, por ejemplo. ¿Qué pueden hacer como complicaciones? Insuficiencia o estenosis, trombosis, embolias, endocarditis, hemólisis, microembolia gaseosa y ruido, que no es menor, porque se tienen que acostumbrar a este ruido. De la mecánica. La mecánica. ¿Y el PAMUS? ¿El qué? ¿PAMUS? Panus. Panus. El panus genera estenosis, sería hasta dentro de las primeras. Miren todos los hilitos que se ponen para bajar una válvula. Esas son todas las líneas de sutura del anillo valvular. Acá es cuando todavía no está puesta, está todavía en la mesa casi quirúrgica. Están todos los hilitos y allá ya la bajaron y está en su posición anatómica como va a quedar en la posición. Esa es biológica. Esa es biológica. Doctora, entonces el compañero mío se acuerda que yo le comenté que también que le va a salir una insuficiencia de la válvula mitral, ¿era? ¿Te acuerdas? A él le conviene más una mecánica porque es joven. ¿Cuántos años tenía? Tiene 31, 33. Ese. Claro. Le toca mecánica. Después, H, B o Z, bueno, el paciente me puede poner una pistola en la cabeza, pero le toca mecánica. Vamos a ver que 31 tiene, a los 51 le va a durar bien. Y a los 51, dentro de 20 años, para corregir una mecánica ya va a haber algo, ¿me entendés? Dentro de 20 años más para corregirla que no sea una restenotomía. Pero no puedo poner una biológica a alguien de 30. Sí. A los 50 se tiene que operar, a los 70 se tiene que operar. No es que se le pone un cerro relámpago, básicamente. ¿Qué es el mismatch? Que es como la complicación más frecuente y más conocida cuando el orificio de la prótesis, una vez que vos lo bajaste y lo insertaste, es menor que el que tenía cuando tenía su válvula nativa normal. Eso significa mismatch protésico. La válvula quedó chica y genera mismatch, o sea, quedó chica para la superficie corporal del paciente. Y al final, en realidad, si vos ves esto, lo que corresponde es que cuando tiene mismatch el paciente y vos lo medís porque le haces un ETE a la salida de circulación extracorpórea y vos ves que la válvula quedó más chica, porque esa es la definición, más chica que la nativa del paciente, en realidad tendría indicación de sacarla y poner una Más grande. más grande. Por eso se mide tanto antes de bajarla. Pasa que a veces al paciente por superficie corporal le hubiera tocado una número 25 y no entra. Tiene que hacer la ablación del tracto de salida, depende mucho del cirujano, de la mano, para que entre en la 25. Porque ¿cuál es la solución fácil? Y le pongo una 23, después que se arregle y tiene estenosis aórtica al año. Ese es el problema. Se tienen que controlar las cirugías valvulares con exámenes clínicos anuales, con ecos periódicos, por lo menos 2 veces por año. El problema es que las prepagas no están autorizando los ecos 2 veces por año, solo una. Si están anticoagulados, hay que informarle al paciente cuál es el RIN óptimo, que no se dejen estar, que eviten empezar con amiodarona porque alguien le dijo que tuvo una FA y no avisarle al hematólogo que se les va el RIN a la miércoles. Y que hagan profilaxis, si van a hacerse una endoscopía, que hagan profilaxis, si van a hacerse una extracción, que hagan profilaxis, si van a hacer una cirugía urológica, que hagan profilaxis antibiótica, que después terminen con una endocarditis. ¿Una cefalosporina de primera estadio? Sí, habitualmente con Optamox está bien, porque hay que cubrir los anaerobios de la boca en el odontólogo. Si no, el resto con una cefalosporina anda, pero a veces son alérgicos. Bueno, esos andan con minociclina o con fofo. Hay que ganar. ¿Cuántos días? No, 2 y fofo es una vez. Y amoxidal, por ejemplo, amoxidal no doy, Optamox, yo les doy. 7. Yo les doy un poco, no, es antes y después. Ah, Porque evitas la carga bacteriana, por ejemplo, de la movilización dentaria. Entonces yo habitualmente les doy el día anterior del procedimiento, Optamox cada 12, el día del procedimiento, a la mañana antes de ir al procedimiento lo toman, cuando termina el procedimiento lo toman, yo les hago 3 días. La profilaxis del libro dice que con una toma 4 horas antes y una toma 2 horas después ya estás. Yo cuando tienen una válvula puesta, déjame joder. Que hagan un poquito más de Optamox y listo. sí. Mejora el corazón.
Le puede, obviamente, los síntomas comunes de una enfermedad valvular, aunque sea protésica, hay que acordarse, puede tener angor, puede tener disnea, puede tener edema, se puede desmayar, puede tener arritmias. Y acuérdense, fácil, ¿cuándo deberían indicar cada cirugía valvular? Esto siempre se lee por la parte del sí, es mucho más fácil cuando vos lo lees por la parte del sí. O sea, tenés insuficiencia aórtica con dilatación de la raíz aórtica, más síntomas, más FEI menor o igual al 50% o diámetro de fin de sístole mayor de 50, esos van a cirugía. Si vos tenés IAO severa, pero no tenés dilatación significativa de la raíz, agarrás el cuadro como en la mitad. Entonces depende del eco y de si tenés síntomas. Ahora, si tenés IAO moderada, listo, nada, vas a seguimiento, no tenés que hacer absolutamente más nada. Una IAO moderada que tenga 60 de FEI y que tenga 46 de diámetro de fin de sístole, no hay que hacer nada, digo, porque hay gente que se confunde. Entonces ustedes acuérdense siempre cuál va a cirugía, cuál va IAO severa, con dilatación de la raíz, con síntomas, con FEI menos de 50 y con más de 50 de diámetro de fin de sístole. Esas IAO van a cirugía. Acá pasa lo mismo, pero con la estenosis, que como está la TAVI dando vuelta, suele ser más complicado, pero sería así: paciente con estenosis aórtica severa, síntomas sí, sintomática, evaluado siempre la estenosis aórtica, hay que evaluarla con un HART-TIM. El problema de los HART-TIM es que la mayoría de los cardiólogos de los HART-TIM están entongados con alguna de las TAVI. Entonces, están apareciendo TAVI de 50, de 60 años, y eso no es así. No va, en ningún lado dice que es así. Vos tenés una estenosis aórtica severa que tiene síntomas, o que no tiene síntomas, pero vos se los provocaste con una prueba de ejercicio, con una prueba de apremio, y lo evalúa el HART-TIM. Si el paciente tiene menos de 75 años, fíjate lo que dice en la guía, menos de 75 años, es un paciente de bajo riesgo por STS score o por Euroscore, va a cirugía de reemplazo valvular en este país. En Estados Unidos puede ir directo a TAVI porque tienen posibilidad económica de hacerle TAVI a Dios y a María Santísima. Nosotros no. O sea, cuando nosotros necesitamos una TAVI no va a haber. Es así de simple, ¿eh? Porque te juro por Dios que no va a haber. O te encontrás pacientes y decís, no, a mí me dijeron, como dice él, y que una es por la pierna y la otra te abre el pecho a la mitad. Sí. Y si vos le encarás así, todos te van a decir que quieren una TAVI, lógico. Pero vos fíjate, acá dice bien clarito, no se puede operar, entonces sí va a TAVI, pero si no, si tiene menos de 75 y es de bajo riesgo, va a reemplazo valvular. Los que van a TAVI son los que tienen más de 75 años o que son pacientes de alto riesgo por STS o por Euroscore, eso sí van a TAVI derecho, pero lo que falla en este país es esta parte, que es la evaluación, porque como cada paciente que va a TAVI, el laboratorio que fabrica la TAVI parte sobre, como digo yo, y bueno, van todos a TAVI, y sí, pero lo veo todos los días, me canso de verlo, ¿viste? No. Insuficiencia mitral. También es muy importante el HART-TIM. Acá no hacen tanto quilombo porque no hay TAVIs para la mitral por ahora, ¿sí? Pero hay MitraClip. La diferencia fundamental, el MitraClip, pocos centros tienen experiencia y andan bien, y es mucho más caro que una TAVI. Entonces no te lo autorizan las prepagas. Entonces no joden tanto con el MitraClip. Pero si vos tenés síntomas y un equipo quirúrgico que sepa hacer una reparación de una válvula mitral, o el paciente tiene fibrilación auricular de comienzo 9 o tiene más de 50 de sistólica en la pulmonar, ese paciente tiene que ir derecho a la cirugía mitral, principalmente repair whenever possible, o sea, cuando sea posible, plástica de la válvula mitral. Siempre lo primero sería plástica, si no después reemplazo. Cuando el paciente
de altísimo riesgo y no tenés un equipo quirúrgico que sepa hacer esto, bueno, entonces ahí sí va a lo que es el mitral clip. Pero el heart team es el que tiene que funcionar. Este paciente va, este paciente no va. Este paciente va a cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque es fútil. Porque tiene un cáncer que tiene una sobrevida de menos de 6 meses. ¿Qué me importa? Entonces que tenga una IM severa. Optimizar el tratamiento médico y mandar los cuidados paliativos. No va a poner bomba. Es una cosa de loco. Pero lo veo todos los días. ¿Qué sé yo? Eso era la estenosis mitral. Yo no le dije insuficiencia recién, me equivoqué, porque eso era estenosis mitral. Insuficiencia es este, que es más complicado sobre todo, pero con que se acuerden de lo siguiente sería así. Insuficiencia mitral severa. Síntomas. Referido a un heart team, no tiene expectativa de vida, o la tiene pero es menos de un año, cuidado paliativo. Por X causa. No solo se enferman del corazón los pacientes. Si el paciente tiene alguna otra enfermedad concomitante que se puede tratar, pues la tenés que tratar, pero si por ejemplo tiene DA y circunflejas severas y tiene una IM severa, listo, se acabó lo que se daba, va a cirugía combinada. Válvula mitral y CRM. ¿Por qué? Porque tiene algo más que justifique abrir el pecho. Pero si el paciente es solo mitral y ya está evaluado y persiste con síntomas de severidad, si el paciente cumple con los criterios, va a cirugía valvular aislada, ¿sí? Y no pasa nada. Pero si no cumple con síntomas y el paciente mejora con el tratamiento médico, puede continuar el seguimiento hasta que desarrolle síntomas. Que vos tengas una IM severa no es igual a que el paciente se tenga que operar. Hay que mirar los diámetros ventriculares, hay que mirar la sobrevida del paciente, hay que mirar que tenga o no tenga arritmias. Hay pacientes que están en seguimiento, yo tengo una mitral en seguimiento hace 6 años y hace 3 que se hizo severa, pero no tiene hipertensión pulmonar, no tiene síntomas, nada, hace natación en río abierto. Bueno, en algún momento se va a hacer sintomática y lo voy a tener que operar, pero por ahora está en seguimiento. ¿Qué hay ahí? No sé si este es un poco más de lo mismo. Y esto es importante y creo que es lo último para que se acuerden de quién va anticoagulado y quién no. Eso es importante. Válvulas mecánicas, no hay mucho para discutir. ABK de por vida. Clase 1, no le discute nadie. Si el paciente tiene enfermedad coronaria asociada, hay que asociarle a la ACO, baja dosis de aspirina, siempre y cuando el paciente tenga, obviamente, ojo con los riesgos de sangrado, ¿no? Ahora, si hay que planificar un procedimiento, hay que tener cuidado con la suspensión de los ABK. ¿Por qué? Porque hay que hacer el puente con heparina, que es lo que se olvida la mitad de la gente. Le suspenden la anticoagulación, se olvidan hacer el puente con enoxa para las cirugías mayores y se trombosa la válvula. Para las cirugías menores no se requiere hacer el cruce con heparina. ¿Por qué? Porque vos le suspendes el acenocumarol 5 días antes para sacarle un diente, por ejemplo, vienen con síndrome. Si lo sacas 3 días antes, haces una buena hemostasia del odontólogo, al día siguiente lo vuelven a tomar. No pasa nada por 72 horas. Pero para las mayores, que vos querés un ring normal, cuando tenía 3, y es así o sí, tenés que cruzar con heparina, pues se tapa todo, porque necesitas 5 días por lo menos para que ocurra eso. Y fíjense en las biológicas, sea TAVI, sea válvula aórtica biológica o sea válvula mitral biológica. Si los pacientes tienen otra indicación de anticoagulación, por ejemplo, que ya tengan FA previa, se anticoagulan de por vida, pero por la FA, no por la válvula biológica. Si el paciente no tiene otra indicación de anticoagulación, fíjense, la mitral se anticoagula por 3 meses, porque en teoría el riesgo de desarrollar trombosis precoz es mucho más bajo. La aórtica puede ir con cualquiera de los dos, aunque en realidad podés suspender
Yo las aórticas no las anticoagulo. Las aórticas van con aspirina. Aórticas, aspirina, mitrales, 3 meses de anticoagulante oral y las TAVI, aspirina de por vida. Aspirina de por vida, TAVI, aspirina de por vida para la biológica, aórtica y para la mitral, anticoagulación oral por 3 meses. Después, Y después pasan aspirina. aspirina. Pero nunca coexiste la aspirina con la anticoagulación. En las válvulas, No, en esta puntualmente, en la del medio, en la mitral. en la de allá, o Sí. sea, la mitral biológica. Sí. No, si es por la válvula en sí, si tenés una mitral biológica que se operó de 2 bypass y es combinado, es aspirina de por vida por la enfermedad coronaria y por la mitral biológica. Y si es coronario, sale al alta, sale con ACO más aspirina por 3 meses. Listo. Muy bien, doctora, gracias.